La última ponencia de la tarde antes de los talleres y tenemos como última ponencia de hoy a Guillermo Laera Forteza, que es psiquiatra, es doctor en medicina con premio extraordinario y máster en psicoterapia por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es profesor de psiquiatría y psicología médica en la Universidad de Alcalá de Henares. Es especialista en psiquiatría forense por la UNED y en neuropsicología por la UOC. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha recibido 9 premios de ámbito nacional por su trabajo docente e investigador y ha trabajado durante 12 años como psiquiatra y MIR en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. A raíz de su experiencia en la atención psicológica a las víctimas del atentado del 11M de Madrid, publicó diversos trabajos sobre la respuesta postraumática. Uno de sus principales intereses es el análisis del fenómeno totalitario y de los modos de supervivencia y afrontamiento de sus víctimas. La verdad es que viéndole no sé de dónde ha sacado el tiempo para hacer tantas cosas, pues que se conserva muy bien y nos está engañando, ¿no? Bueno, Guillermo nos va a hablar de... el título de su ponencia es En busca de lo que nos hace humanos, aprendiendo de los supervivientes del genocidio. Pues muchas gracias por estar aquí, Guillermo. Muy bien, a ver... Vale, bueno, muchísimas gracias, Maribel. Ya saben ustedes que los currículums estos exageran muchísimo, o sea que no se lleven una idea equivocada. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es una maravilla estar aquí, compartir con ustedes todo esto, ¿no? Yo estoy aprendiendo, la verdad. La jornada de ayer fue muy impactante, supongo, para todos, y la verdad es que a lo largo del día de hoy pues estoy también aprendiendo mucho. Bueno, yo el tema que voy a exponer pues es el tema de la supervivencia del Holocausto. Los que organizan este congreso es la Universidad de la Mística y la Cátedra Edith Stein. Entonces, bueno, si la Cátedra Edith Stein organiza un congreso sobre trauma, yo creo pues tenía sentido por lo menos dedicarle una ponencia al tema del Holocausto. Hace un rato me preguntaba alguien en el pasillo que quién era Edith Stein. Recordar que era una mujer que nació en Polonia, que era judía, de familia judía, tanto de etnia judía y de cultura judía como de religión, una mujer sobresaliente a nivel intelectual, discípula de Husserl, brillantísima, y en un momento dado, a partir de la lectura de Santa Teresa, pues tiene una conversión al catolicismo. Es monja carmelita en los años 30, ¿vale?, del siglo pasado. Y una persona que ha hecho unas aportaciones a la vida espiritual y religiosa enormes. Y pues por su condición de judía hicieron un intento de mandarle a un Carmelo en Holanda, el Carmelo de Echt, creyendo que allí iba a estar un poco más a salvo, pero como saben, en el año 40 Alemania invade Holanda, antes había invadido Polonia, y la apresan y muere en Auschwitz, ¿no? Entonces, es patrona de Europa, una de las doctoras de la Iglesia Católica, es una figura eminente de la Iglesia y que fue víctima del Holocausto. Entonces, me parece interesante reflexionar sobre ello. Hay 3 aproximaciones a la vivencia del Holocausto. Estudios cuantitativos, que quizá es lo que, como psiquiatra, es lo que hubiera podido hacer, que es contarles estudios que se han hecho cuantitativamente, empíricamente, por ejemplo, sobre tasa de suicidio en supervivientes del Holocausto. Bien, hay mucha literatura publicada, lo que pasa es que este abordaje a mí a veces me resulta insuficiente por 2 aspectos. Uno, que se ciñe mucho a categorías psiquiátricas, nosológicas, o sea, tasa de depresión, tasa de trastorno de personalidad, estrés postraumático. Y vamos a ver en esta presentación que la respuesta postraumática es muy variada. O sea, no se ciñe a los diagnósticos de nuestro DSM-4, DSM-5. Y luego el segundo aspecto es que la psiquiatría a veces ha puesto mucho el énfasis en lo que va mal, es decir, aquellos supervivientes que desarrollan psicopatología. En cambio, no hemos enfatizado suficientemente la capacidad del ser humano de seguir adelante. Ya veremos que tampoco se trata de un optimismo y de que
la supervivencia del Holocausto ha sido enormemente positiva, pero muchos han seguido adelante con todo ese trauma, ¿no? El segundo abordaje son los estudios cualitativos, con grupos focales, con análisis del discurso. Es interesante, y yo me voy a ceñir a literatura de los campos. Es decir, vamos a hacer un repaso sobre los autores que considero fundamentales que sobrevivieron a los campos de concentración y contaron su experiencia. 2 diapositivas un poco para ponernos en situación de lo que estamos hablando. O sea, el Holocausto es un punto de inflexión en la historia. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios motivos, tanto cualitativos como cuantitativos. Fue un plan sistemático y efectivo, porque se llevó a cabo, fue exterminado 1/3 de la población judía. Es decir, tenían como objetivo aniquilar a todos los judíos del planeta y aniquilaron a nada menos que 1 de cada 3. Fue muy efectivo, muy sistemático, con una organización que a veces se ha denominado industrial, o sea, muy organizado, muy jerárquico. No fue una violencia desatada, tempestuosa, de una masa informe, sino que realmente fue una violencia muy dirigida, ¿no? A los psiquiatras y psicólogos y profesionales de la salud mental nos interesa que el precedente del Holocausto fue la eugenesia y la aniquilación de enfermos mentales. Lo probaron para ver si funcionaba. Murieron muchísimas personas con síndrome de Down, con esquizofrenia, con demencia, al ver que podían hacerlo y que tampoco se caía el cielo, es decir, que pues tampoco había mucha queja mundial, dieron el siguiente paso, ¿no? Se circunscribe entre el año 42 y 45. Esto es interesante porque ha habido otros genocidios, ha habido otras masacres. Por ejemplo, me planteé en un momento dado también hablar del estalinismo, las víctimas del estalinismo, que se cuentan por cientos de miles. El estalinismo duró más tiempo. En cambio, esto fue muy concentrado. En 3 años realmente murió mucha gente, ¿no? Se calcula que aproximadamente 6 millones de judíos. Además murieron otras minorías como gitanos, que esto a veces se pasa muy por alto, homosexuales, discapacitados. Y los métodos, pese al que el método de exterminio más frecuente, pues fue cámara de gas y posterior cremación de los cadáveres, hubo muchas formas de violencia como disparos, ahorcamientos públicos, por ejemplo, trabajos forzados, hambre, tortura y experimentos pseudocientíficos, ¿no? Cosa que a los médicos nos horripila doblemente, ¿no? Por el daño causado y por la vejación a la ciencia médica, ¿no? Un dato importante es que fue un plan secreto, es decir, no se le dio publicidad durante el Holocausto. Esto va a tener consecuencias para la vivencia postraumática. El que sale del campo dice, nadie me va a creer. O sea, esto se van a creer que no, que me lo estoy inventando. Y una prioridad que se daba a los responsables de los campos de exterminio era borrar huellas. De hecho, según los rusos, después de la batalla de Stalingrado, fueron ganando territorio y se acercaban a los campos que ahora veremos que estaban sobre todo entre Polonia, Lituania y el este de Alemania. Los propios nazis dinamitaban sus propios campos para que no hubiera pruebas de lo que habían hecho. Geográficamente he señalado en amarillo los campos de exterminio, los más eficaces desde el punto de vista nazi fueron Auschwitz, Treblinka, fue una barbaridad, Sobibor, Majdanek, Belzec, están ahí señalados en amarillo. Y luego ha habido campos de concentración, que no quiere decir que no muriera gente, porque también moría mucha gente. Les sonará a ustedes Bergen-Belsen, Buchenwald, Mauthausen, Terezín, que está ahí cerca de Praga, y Dachau, que es el que está más al oeste, es el que está muy cerquita de Múnich. Quizá cuantitativamente no murió tanta gente en Dachau, pero fue el primero. Es donde se crea la estructura, todo empieza en Dachau. Simplemente contarles un campo de exterminio, que es Treblinka, y para que ustedes hagan idea de lo que estamos hablando y vamos a ponernos en situación de los que lo vivieron. Solo estuvo en activo 13 meses. No había barracones. La idea que tenemos de las películas de los barracones y gente en literas viviendo es más de los campos de concentración. Treblinka, en cambio, era de exterminio. La vida media de un sujeto era de 1 hora y media. Es decir, llegaban los trenes y en 1 hora y media pasaban a las cámaras de gas. El proceso era en cadena. Hay multitud de testimonios coincidentes, es decir, no pueden inventárselo. Decenas de miles de personas
han sido grabadas contando la misma historia, que es que llegaban los trenes abarrotados, aproximadamente 10.000 personas al día. Lo que hacían primero era confiscarles los bienes, se les decía que ya se los vamos a devolver, separaban a hombres y mujeres y niños, se les rapaba el pelo. Estos datos, estos gestos que tenían los nazis un poco innecesarios, pero que para ellos sí que tenía un sentido. Se les desnudaba. Imagínense, si ustedes imagínense hacen un ejercicio, que llegan ahí, les separan primero a su familia, les quitan los bienes, les rapan el pelo, les desnudan. Y rápidamente les decían que entraran en una cámara, a veces les decían que eran duchas, y claro, como la gente no sabía dónde iba, bueno, pues empleaban una violencia muy arbitraria, muy brutal, con látigos, con disparos, y entonces de repente la masa asustada y que no sabía dónde estaba y no sabía dónde iba, pues entraba en la cámara de gas donde cerraban las puertas, ahí eran asfixiados las personas. Posteriormente había detalles muy crudos, como que se examinaban los cuerpos, se les extraían los dientes de oro. De hecho, si alguno de ustedes está en Jerusalén, en el Museo de Yad Vashem hay una montaña de dientes de oro requisadas a los nazis, y posteriormente eran transportados los cadáveres y incinerados. Las dimensiones son monstruosas, o sea, había 10 cámaras de gas en Treblinka simultáneamente, en cada cámara de gas había 400 personas y se repetía unas 3 veces al día el proceso. O sea, se habla de que más o menos cada día eran exterminadas 15.000 personas, solo en Treblinka. Imagínense esto durante 13 meses de actividad, ¿no? Los datos a veces son un poco fríos, entonces simplemente les voy a poner, un medio minuto de un testimonio de los decenas de miles que les podría poner. Sonido. ¿Dónde? Ahí. Eran exterminadas 15.000 personas, solo en Treblinka. Imagínense esto durante 13 meses de actividad. Los datos a veces son un poco fríos, entonces simplemente les voy a poner un medio minuto de un testimonio de los decenas de miles que les podría poner. ואת הייסורים של האנשים ושל הילדים, וזעקו מה מתת, ואחרי כמה דקות נחנקו. היה ציקלון כמו בבירקנאו, אלא פשוט מאוד ממנוע רוסי חנק את האנשים אחרי 25 דקות, כולם היו נחנקים וכולם ישנים. אותה שפתחנו את הדלת הזאת ואת הייסורים בפנים היה בערך ושל הילדים 400 איש, 350 כולל אחרי כמה דקות. הם היו כולם עומדים, וכשפתחנו הדלת הראשונים נפלו, ואחר כך היה לנו יותר קל להוציא אותם. Bueno, es un testimonio, pero insisto que hay muchos. Nos da una clave que es importante para entender la vivencia postraumática, que es que los nazis crearon unas estructuras en los campos de exterminio de manera que los que ejecutaban eran judíos. Es decir, seleccionaban a unos judíos que eran los más fuertes, los más capaces, y les ponían en primera línea de ejecución. Imagínense los sentimientos de culpabilidad que puede tener un superviviente cuando uno mismo ha participado en el asesinato de los que eran como él, ¿no? Hay varios. Bueno, les recomiendo un documental que se llama Shoah, de Claude Lanzmann. Es un clásico, dura 5 horas y son simplemente testimonios de supervivientes del Holocausto y es de una pureza impresionante. He hablado de Treblinka, pero Auschwitz, no se queda corto. Mueren, ustedes imagínense, son transportados a Auschwitz 1.300.000 personas y 1.100.000 son exterminadas. Hay alguna leve diferencia respecto a lo que les he contado de Treblinka, pero básicamente hubo más seleccionados como útiles.
y de esa selección es de donde vamos a extraer testimonios. Esos útiles eran aquellos que tenían una edad media, o sea, los que eran muy jóvenes, por supuesto, los niños eran enviados a la cámara de gas a las primas de cambio. Hubo más de 1 millón de judíos de menos de 12 años asesinados. Si, por ejemplo, uno tenía una enfermedad crónica, si era mayor de 60 años, bueno, directamente iba a la cámara de gas. Entonces, bueno, si uno tenía una edad media, tenía una complexión fuerte y sobre todo sabía alemán, era clasificado como útil. Y claro, ¿qué vida le esperaba? Bueno, le esperaba una vida de brutalidad arbitraria, de trabajos forzosos, de un extremo frío, sed, hambre, hacinamiento, una higiene deplorable, muchas prohibiciones bajo pena de muerte y esta estructura de comandos que les cuento dirigidas por un capo y, en definitiva, trabajar, dormir, comer, enfermar, morir, ¿no? Esto era otro testimonio similar. ¿Cuáles son las claves para entender los Lager, los campos, ¿no? Bueno, pues Primo Levi, que es el autor que más voy a nombrar, lo dice de esta manera: exactamente así, vagones de mercancías cerrados desde el exterior y adentro hombres, mujeres, niños, comprimidos sin piedad, como mercancías en docenas, en un viaje hacia la nada. Esta es la representación literaria de los trenes que llegaban a los Lager. Hay que entender que el campo es un mundo, es un microsistema, una realidad que tiene una lógica distinta a la lógica del mundo real. Eso lo cuentan sistemáticamente los supervivientes. Después de 1 año en Auschwitz, mi cabeza cambió de una manera irreversible. Ya no puedo utilizar la lógica sana, normal, la lógica moral, porque me han metido en un mundo viciado moralmente. El concepto de esclavitud, de vulneración de toda consideración humana. Eso lo va a señalar mucho un autor francés que se llama Jean Améry. La tortura como degradación humana, como pérdida de la confianza en el ser humano, y cómo la esclavitud y la tortura hacen que el mundo deje de ser un hogar para vivir. Se convierte en un lugar donde te pueden torturar. El lager es el hambre. Básicamente, esto lo dicen también mucho los testimonios. En lo que piensas es en estar vivo mañana. Entonces tienes que buscar alimento. En esas condiciones extremas, donde está uno viendo que el 90% de los que te rodean son exterminados y que del 10% cada vez queda menos gente, aparecen resortes de supervivencia que no siempre son los que consideramos admirables. Esto Primo Levi fue el que más lo señaló. No idealicemos tampoco el comportamiento de las víctimas. Es decir, Primo Levi, que él está legitimado para hablar de esto porque estuvo un año en Auschwitz, condena radicalmente a los verdugos y compadece a las víctimas, pero señala que el comportamiento de las víctimas en realidad, y él lo pudo comprobar, era el coherente, el adaptativo a ese sistema perverso en términos morales. Una lucha por la supervivencia salvaje. Dentro de los que estaban en los campos había algunos que bajaban los brazos, que tiraban la toalla, que no tenían fuerzas. Eran los que llamaban los musulmanes, era el término que utilizaban. Y eran ellos, en alemán Muselmänner, los hundidos, los cimientos del campo. Ellos, la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica. Apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos. Esta es la panorámica de los Lager, ¿no? Vamos a hablar de escritores que hicieron literatura tras Auschwitz. Hay un debate sobre si se puede hacer literatura sobre Auschwitz o no. Adorno, el filósofo, dijo: es una barbaridad escribir poesía después de Auschwitz, y podemos entender, ¿no?, esa frase. ¿Por qué? Hay autores que dicen: no es posible dotar de sentido lo inconcebible. Es decir, por lo menos lo que sabemos es que los géneros literarios tradicionales se quedan cortos para describir algo tan inefable, tan inconcebible como es la experiencia del Holocausto. A lo mejor se puede escribir, pero de otra manera, nunca buscando una complicidad con el espectador, con el receptor, a través de estructuras predecibles. Es decir, no podemos, voy a contar una historia que al final acabará bien. Pues no, porque es que lo que ha pasado no acabó bien. Entonces, hay un debate sobre el papel de la literatura como explicadora de este hecho histórico. Además, hay un hecho que es que ni siquiera las víctimas eran
conscientes de las dimensiones de lo que estaba pasando. Es decir, la víctima que estaba pensando en sobrevivir para mañana, o el que era llevado a la cámara de gas, en ese momento no sabía que estaba dentro de un sistema donde 6 millones de personas están siendo masacradas. Con lo cual, cada uno puede contar lo que le ha ocurrido a él, pero ese relato seguramente no es justo, no es preciso con las dimensiones históricas del hecho, ¿no? Luego hay algunos autores que dicen, bueno, por un lado, escribir desvirtúa el Holocausto. Seguro que ustedes se han visto, por ejemplo, La lista de Schindler, o que es una película muy impactante. Es muy buena película, pero por otro lado dices, bueno, no acaba de contar lo que ocurrió, lo ha desvirtuado en cierta manera. Es un poco como demasiado comercial. Claro, pero por otro lado lo que te dice Spielberg es, bueno, es que yo hago esta película que creo que es insuficiente, efectivamente, pero hago que se recuerde el Holocausto. Entonces, por un lado, desvirtuamos el Holocausto, pero por otro lado, favorecemos que no se olvide, ¿no? Luego, en cambio, hay autores que lo que dicen es que lo contrario, o sea, que menos mal que tenemos la literatura porque cuenta algo que no cuentan las crónicas y los libros de historia. Es decir, que la literatura aprehende algo que es algo sutil que lo puede transmitir la poesía o la novela o la autobiografía, ¿no? Este debate lo representan muy bien estos dos grandes autores. El de la izquierda es Primo Levi y el de la derecha es Jorge Semprún. Primo Levi es un judío italiano de Turín, químico, que es deportado a Auschwitz en su condición de partisano, de rebelde, antifascista y de judío. Y Jorge Semprún, bueno, pues a lo mejor lo conocen, fue ministro de Cultura en los años 80. Bueno, pues fue mandado a los campos por resistencia antinazi. Cada uno tiene dos reacciones al campo de concentración distintas. Primo Levi sale de Auschwitz deseando contar lo que ha visto. Y lo que dice es, me salía como a borbotones, como si tuviera un motor dentro, el relato. O sea, le contaba a la gente del tren que me sacó de Auschwitz lo que me ha pasado. O sea, lo tengo que decir, que la gente lo sepa, que sepan que el ser humano puede llegar a esto, que no se vuelva a repetir. Escribe su obra clave, que es Si esto es un hombre, obra hiper recomendable, una maravilla indispensable, pertenece a la trilogía de Auschwitz de Primo Levi, que se compone de Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados, y lo escribe en 1940, lo publica en el año 47, o sea, imagínense, lo debió escribir en el año 45. En cambio, Jorge Semprún lo que dice es lo contrario. Dice, en el tren que me sacó de Buchenwald, claro, yo sabía que los que me rodeaban, los alemanes que estaban en el mismo tren, no me iban a creer. Y si me creen, a lo mejor me escucharían durante un tiempo, pero luego me dejarían de escuchar, dirían, qué pesado, ¿por qué me cuenta estas desgracias? Y cuando me escucharan, dirían, bueno, es que este está perturbado, se ha quedado tocado de lo que le ha pasado. Y rememorar lo que he vivido, dice Semprún, dice, me acercaba a la experiencia de la muerte, me regresaba a la muerte y me empujaba al suicidio. Claro, la literatura para Primo Levi, la escritura fue la vida, y para Jorge Semprún era en ese momento la muerte. Jorge Semprún espera 20 años, en esos 20 años se dedica a vivir, y no a contar, sino a vivir muy intensamente, tiene una vida muy activa, sobre todo en una faceta política muy importante, como líder comunista, antifascista, hasta que en un momento dado, bueno, pues choca, es una historia interesante, choca con el estalinismo y con una visión muy del Partido Comunista, entonces rompe con el Partido Comunista. Pero bueno, Primo Levi y Jorge Semprún son dos formas de afrontar el tema de la escritura o la vida. Primo Levi, los rasgos importantes, ahora voy a hacer un repaso un poco a varios autores, hace un informe autobiográfico. Es una literatura, una prosa muy austera, como de informe médico. O sea, no es una prosa barroca, no es retórica, no pretende ser una literatura especialmente sofisticada, porque cree que si carga la mano en lo retórico va a perder credibilidad y va a poder añadir cosas que él no puede demostrar. Entonces es muy aséptico, es muy transparente y eso le da una potencia literaria impresionante.
cuenta mucho el funcionamiento del lager. O sea, ha sido de mucha ayuda para los historiadores porque cuenta la lógica de la supervivencia y esto que les contaba hace poco de la zona gris. Es decir, no salen muchos nazis malvados. Lo que cuenta sobre todo es esa zona gris de víctimas, pero que se comportaron a lo mejor de una manera no admirable, la convivencia entre los deportados y cómo ese microuniverso despoja de dignidad al ser humano. Es decir, él dice, nos hacían ser inmorales, el sistema. No es solo el daño infringido, sino que nos despojaban nuestra idea de dignidad. Él era una persona muy culta y una de las lecturas de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, le hizo volver a ser humano. El arte como defensa del mundo del espíritu frente a la crueldad. Se ha señalado a lo largo de estas jornadas la espiritualidad como defensa frente a la barbarie y efectivamente, ¿no?, la religiosidad, la espiritualidad y a veces una espiritualidad no necesariamente confesional, sino artística, la poesía como rescate del hombre, ¿no? Elie Wiesel es un autor que me interesa muchísimo. Su obra más famosa es Trilogía de la noche, el alba, el día. Veo que hay personas aquí que la han leído. Los antecedentes de Elie Wiesel es un judío muy, muy, muy religioso, de una comunidad ortodoxa, con una formación rabínica enorme, estudioso del Talmud, que su obra está escrita en yiddish, que ya saben que es esa mezcla entre el alemán y el hebreo, y con, sobre todo, una gran religiosidad previa al Holocausto. Sin embargo, cuando cuenta su experiencia de deportación y cuenta lo que vio, y la muerte y el exterminio de toda su familia, la historia de Elie Wiesel es la historia del silencio de Dios. Es decir, él dice, bueno, ¿y esto? O sea, a mí me han educado para pensar que Dios intercede, que nos va a llegar la buenaventura, que especialmente nos va a llegar la buenaventura a nuestro pueblo elegido, y esto es lo que nos tenía preparado Dios. O sea, esta es la duda y el grito de Elie Wiesel, ¿no? Dice, en un último momento de lucidez me pareció que éramos, los judíos, almas malditas errantes en el mundo de la nada, almas condenadas a errar a través de los espacios hasta el fin de las generaciones, en busca de su redención, en busca del olvido, sin esperanza de encontrarlo. Habla al principio de su obra de un loco, que es el loco Moshe, que es detenido por los nazis como en el año 38-39, y cuando vuelve a la aldea les dice a todos, huid, huid, los nazis os van a matar. Y entonces el resto del pueblo, incluyendo el Consejo Judío, los honorables rabinos, que son gente sabia y cabal, lo que dicen es, bueno, ya está el loco Moshe, ¿no?, diciendo tonterías. Es decir, los alemanes sabemos que nos odian. Hay una larga historia de antisemitismo, igual que los españoles nos odiaban, igual que los franceses. El antisemitismo francés es muy, muy marcado. Pero al final nos dejarán en paz. Bueno, el que tenía razón era el loco Moshe, ¿no?, como saben. Esa religiosidad de Elie Wiesel ante el silencio de Dios es muy impactante. Utiliza una forma salmódica de salmo y dice, jamás olvidaré esa noche, la noche que llegó a Auschwitz en el tren, esa primera noche en el campo que hizo de mi vida una sola larga noche bajo 7 vueltas de llave. Jamás olvidaré esa humareda, jamás olvidaré las caritas de los chicos que vi convertirse en volutas bajo un mudo azur. Jamás olvidaré esas llamas que consumieron para mí, para siempre, mi fe. Bueno, la aportación de Elie Wiesel es que esclarece las dimensiones del Holocausto, el alcance de lo que fue. Pone sobre la mesa el conflicto teológico del Holocausto y la irreversibilidad del trauma, ¿no? La irreversibilidad del trauma en el sentido de que cuando sobrevive, él sigue viéndose en el espejo como un cadáver viviente. Dice, desde el gueto no había visto mi cara, en el fondo del espejo un cadáver me contemplaba, su mirada en mis ojos no me abandonó más. Claro, el segundo libro de Elie Wiesel no es la noche, sino es el alba. Esta es la buena noticia. Sin embargo, no pensemos tampoco en una especie de redención optimista, como una caída del caballo, ¿no?, que pase de la desesperación a la luz. No, fue todo mucho más complicado.
El superviviente Elisha se va a Palestina y entonces encuentra gente que le dice: la solución, nos han intentado matar, nos han exterminado a un tercio, entonces la clave es que nos defendamos. Entonces le dicen compañeros suyos: desde ahora dejaremos de ser perseguidos, humillados, escarnecidos, tampoco nos compadecerán. Dicen: cuando se mata a los judíos todo el mundo calla, y esto es verdad, es decir, Estados Unidos pudo hacer más. El resto del mundo no firmaba avisados a los judíos que querían salir de Alemania y de Polonia. Es decir, el mundo cayó. La Iglesia católica. Eso es un capítulo, bueno, pues que a lo mejor es honesto hacer un acto de contrición de que la Iglesia ahí no dio la talla en el momento del Holocausto, ¿no? Entonces decían: no matarás, fuimos los únicos en obedecerlo, ahora seremos como todo el mundo. Es decir, vale, hemos aprendido del Holocausto que tenemos que jugar la misma partida. Es decir, que si nos matan, pues ¿por qué los judíos no vamos a tener ejército? Pues lo vamos a tener. Claro, Elisha lo que ve es la luz, con esta narración heroica que tiene mucho que ver con la creación del Estado de Israel. Bueno, lo primero que hacen es colocarle como, secuestran a un oficial británico y entonces, como Elisha acaba de entrar en los grupos de resistencia frente al protectorado británico, lo que dicen es: bueno, el que lo va a ejecutar mañana a las 6 de la mañana, en cuanto salga el sol, eres tú, para demostrar que estás con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el libro es el relato de esa noche. ¿Qué ocurre? Pues que de repente empieza a notar calor. Elisha empieza a decir: qué agobio. Dice: de pronto me di cuenta que hacía calor, casi me ahogaba. Dice: era lógico, el cuarto era muy pequeño, muy estrecho, no servía para recibir a tanta gente. En realidad estaba él y estaba detrás de una reja el oficial británico. ¿De acuerdo? Eran toda la gente que había ahí, que me asfixiaban, eran todos los que habían contribuido a formar lo que yo era, mi yo más duradero. Dice: por supuesto estaba papá y mamá también, que habían muerto en Auschwitz. Estaba el mendigo, el loco, Moshe. Ese mendigo que me dijo, esto es muy bonito, muy poético, dice: el problema del hombre es que no sabe cuándo es de noche y cuándo es de día. Y le dijo: cuando no sepas cuándo es de noche y cuándo es de día, mira a la cara del que tengas al lado. Porque la noche posee un rostro. Entonces, este hombre, Elisha, encuentra tantos amigos, tantos hermanos, rostros que había conocido en mi infancia y otros que había visto agonizar, esperar y blasfemar en Buchenwald y Auschwitz, y ve a un niñito que dice: ¿este quién es? Dice que se parecía extrañamente al que yo era antes del campo, antes de la guerra, antes de antes. Es decir, plantea el dilema moral de matar. Y esto es lo que no hicieron los nazis durante el Holocausto, la deliberación moral. Un autor importante, después de hablar de Primo Levi y hablar de Elie Wiesel, es Viktor Frankl. Impresionante, autor recomendable, El hombre en busca de sentido. Es un autor además sencillo, accesible, enormemente benéfico, terapéutico. Es el modelo, a mi juicio, de resistencia, de flexibilidad cognitiva, de capacidad de adaptación a una realidad enloquecida, y que ha dado lugar a toda la logoterapia. Sus elementos clave, así muy en flash, es la curiosidad como elemento de supervivencia. Él era psiquiatra, tenía una formación psiquiátrica. Incluso dentro del campo dijo: yo voy a analizar el comportamiento de los nazis, ¿por qué nos están haciendo esto? La clave de Frankl es la búsqueda de una meta, de un sentido, que la vida no es algo azaroso, sino que si uno le encuentra un sentido y un porqué, eso le dará a uno la capacidad de ver que en la vida es un pack, donde hay alegría, donde hay placer, donde también hay sufrimiento y donde hay barbarie. Entonces, si uno ve que la vida es todo esto, pero que la vida tiene sentido, uno lo acepta con más eficacia, ¿no? Sobre todo la idea de Frankl de que siempre hay alguien que nos está observando. Yo creo que eso también entronca con lo de Elie Wiesel, ¿no? Puede ser Dios, puede ser alguien difunto, puede ser alguien que está vivo, pero que está en otro país, pero no estamos solos, ¿no? Alguien nos está mirando. La vida humana no cesa, dice Frankl, bajo ninguna circunstancia, y ese infinito significado de la vida, esa frase es muy potente, comprende también el sufrimiento, la agonía, las privaciones y la muerte, ¿no? Que nuestra lucha desesperada no pierda la dignidad y su sentido.
Es precisamente una situación extrema, y él vivió el Holocausto, lo que da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo, de transformarse de manera irreversible y en algunos casos benéficamente para los demás. El siguiente autor está en las antípodas de Viktor Frankl, pero creo que le tenemos que tener mucho respeto. Se llama Jan Améry, es un judío francés. Curiosamente no era religioso, no era judío practicante. De hecho, tenía una identidad judía muy dudosa. Él decía, bueno, dicen que soy de familia judía, pero los que me hicieron judíos fueron los nazis, que me colocaron en la línea de los judíos. Jan Améry tiene una visión muy cruda de lo que pasó. Él fue torturado físicamente y obviamente psicológicamente, porque la tortura siempre es psicológica también. Y dice que la tortura acaba con la confianza en el mundo, que quien ha sufrido la tortura ya no puede vivir en un hogar, que pierde la certeza de que los otros cuidarán de mí, o mejor dicho, respetarán mi ser físico y también metafísico. Y defiende la legitimidad del resentimiento. Claro, Améry dice, yo me siento culpable, doblemente culpable. Primero porque soy superviviente, y ya saben que hay una culpabilidad del superviviente porque yo estoy vivo y la mayoría de los que son como yo han muerto. Y segundo, porque se supone que debería perdonar. Es decir, me siento culpable encima de odiar a los nazis. Entonces, dice, quien ha sido torturado permanece tal, deja un estigma indeleble. En Auschwitz, él dice, no nos hemos hecho más sabios. Del campo salimos desnudos, expoliados, vacíos, desorientados. Y cuando le decían, no, pero es que tienes que perdonar, esto te hace daño. Bueno, pues lo que dice es, claro, solo yo estoy en posesión de la verdad moral de los golpes que he recibido, que aún hoy resuenan en mi cráneo. Y me siento legitimado a juzgar no solo a los ejecutores, sino a la sociedad que solo piensa en su supervivencia, ¿no? Claro, a mí me cuesta que los que no hemos vivido experiencias como las que Jan Améry ha vivido, nosotros podamos aportarle algo. Es decir, no podemos decirle, estás equivocado, ¿no? Cuando nos encontramos pacientes que nos dicen esto, yo creo que es un error tratar de reconvertirles o de encauzarles hacia el perdón, sino, bueno, es que expresen su discurso y que expresen su emoción, y ya iremos viendo si les podemos acompañar. Pero, bueno, Jan Améry acabó suicidándose como tantos autores de los que les estoy comentando. El siguiente es Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura. Su obra más importante es Sin destino. Ya el título lo dice todo. Y la clave para entender a Imre Kertész, no sé si se lo han leído, es raro, es un autor raro. O sea, uno lo empieza a leer y dice, bueno, cuenta las experiencias de un chaval de 12 años en Auschwitz. Y uno empieza a leerlo y dice, pero si no me está hablando del horror, me lo cuenta como muy naif, como lo contaría un niño. ¿Por qué lo hace? Porque es un niño que se enfrenta a lo inconcebible. Entonces, lo cuenta desde la inmediatez. Es decir, lo que el niño de 12 años creía que estaba pasando. No el Imre Kertész que 30 años después sabe que ocurrió el Holocausto. Y esa discordancia entre lo que el niño sabe y lo que nosotros sabemos es terrorífica. Les voy a poner ejemplos. Nos da un poco una idea de que la experiencia del Holocausto fue muy gradual. Es decir, si nosotros hubiéramos sido los judíos, no es de repente 6 millones de judíos asesinados, sino que primero uno está asombrado. Cuando llegaban a Auschwitz no pensaban que iban a morir. Bueno, no será para tanto, será un campo de refugiados. Nos llevarán a otro lado. Luego viene el asombro, la sorpresa, luego el espanto, luego el pavor y luego la indefensión. Entonces hay una extrañeza naif, infantil, inocente, que aísla lo insólito del campo de concentración. Es una literatura que descompone la experiencia del horror. 2 ejemplos. Dice, el día que llegan a Auschwitz, o sea, lo que Elie Wiesel narraba en ese salmo tan impactante, fíjense lo distinto que lo narra Imre Kertész. Dice, el alba afuera era fresca y despedía un olor agradable. Sobre los extensos campos se veían ondular capas de niebla grisácea. De repente, como si una trompeta colmara el espacio, surgió detrás de mí un rayo tenue y afilado. Comprendí entonces, veía que el sol se levantaba. Era hermoso y en general interesante. A estas horas estaría en casa todavía durmiendo.
Añade luego una línea como si nada. Dice, sorprenden, sin embargo, algunas estructuras parecidas a los miradores de caza, unas cuantas torres y chimeneas que apenas podía divisar. Nosotros sabemos que eran las chimeneas del crematorio, pero ese niño dice, qué curioso. Ve a los judíos y dice, era la primera vez en mi vida que veía a presos auténticos. Qué naif, ¿no? Dices, claro, son delincuentes estos, que van con las rayas, ¿no? Retrocedí inmediatamente, se entiende, parecían judíos en todo sentido, me parecieron sospechosos, al menos extraños. Es una vida sin destino, que no puede ser representada, que comunica solo lo comunicable. Es decir, que ese niño luego ya no nos puede seguir hablando, porque lo que ocurrió luego no puede ser contado. Se aproxima por caminos indirectos a lo inefable. El siguiente autor es Robert Antelme. Los que les interesa la literatura francesa, fue marido de Marguerite Duras, un héroe de la resistencia, del grupo, y estuvo internado en Dachau, en Buchenwald y en Gandersheim, sobre todo. Habla de su experiencia de miseria, de hambre, de cansancio, y sobre todo, lo que más me interesa, es el plano moral que narra Antelme, el de la insistencia por erradicar lo humano del hombre. Su obra más importante es precisamente La especie humana. Y dice aquello que no puede perderse, la diversidad de las relaciones entre los hombres, su color, sus hábitos, su repartición en clases, ocultan una realidad que aquí resulta manifiesta, aquí en el campo se refiere, en el punto extremo de la naturaleza, cerca ya de nuestros límites. No hay especies humanas, hay una especie humana. Yo creo que esto es clave para el comportamiento moral. Es decir, hay personas que son muy morales con su grupo de población. Gente que quiere mucho a sus hijos, a su grupo humano, a los miembros de su religión, a los miembros de su comunidad, a su nación, pero no ven lo que hay más allá. No se dan cuenta que los que no son de tu religión, los que no son de tu etnia, los que viven al otro lado del mundo, los que viven en la casa de enfrente pero que piensan de otra manera, son igualmente humanos y están de nuestro lado. Ahí es donde está, yo creo, el quiz moral, porque los nazis eran muy morales entre sí. La vida privada de los nazis eran padres de familia realmente abnegados con sus hijos y con su mujer. Pero es que los judíos no eran seres humanos. El límite de la moralidad no les afectaba. El horror ahí es oscuridad, falta absoluta de referencias, soledad, opresión incesante, lento aniquilamiento. El resorte de nuestra lucha no habrá sido más que la reivindicación enloquecida. Esto es lo que da lugar a la presentación que yo hago aquí de aprendiendo a lo que hay humano, lo que es ser humano. El resorte de nuestra lucha de supervivientes, no habrá sido más que la reivindicación enloquecida y casi siempre solitaria por sí misma de seguir siendo hasta el final hombres. Ha habido poetas del Holocausto, el más importante es Paul Celan. Es una literatura, es una poesía difícil, ¿eh? Esto les voy a ser sinceros. He elegido el poema más fácil, por lo menos para mí, ¿eh? A lo mejor si hay expertos de análisis literario, a lo mejor les resultará más fácil, pero su poema más importante es este, Fuga de la muerte, se llama. Leche negra de la madrugada, la bebemos al atardecer, la bebemos al mediodía y por la mañana la bebemos de noche, bebemos y bebemos, cavamos una fosa en el aire donde no hay estrechez. En la casa vive un hombre que juega con las serpientes, que escribe al oscurecer, a Alemania, tu cabello de oro, Margaret. Lo escribe y sale a las puertas de casa, y brillan las estrellas, silba, llamando a sus perros, silba, y salen sus judíos, manda cavar una fosa en la tierra, nos ordena, tocad ahora para el baile. No es fácil, pero hay varias claves para entenderla. Si se dan cuenta, leche negra de la madrugada es la leche que da vida, la leche de la nutrición maternal. En el campo exterminio era la leche de la muerte. No la bebemos de madrugada, la bebemos al atardecer, antes de la noche, antes de la muerte. Cavamos una fosa en el aire, las chimeneas con el humo de los cadáveres cremados.
Alemania, tu cabello de oro, Margaret. Margaret era la amante de Fausto, de Goethe. Hace una referencia a la civilización alemana, la gran civilización alemana a la que teníamos tanta admiración. ¿Cómo hacen esto los alemanes? Los filósofos, los músicos, los idealistas alemanes. Y finalmente, tocada ahora para el baile, hace referencia posiblemente a la orquesta que tocaba en Auschwitz continuamente, orquesta de músicos judíos. Bueno, ya estoy acabando. Otro autor es Spilsman, que habrán visto ustedes la obra El pianista. Si me hubiera dado tiempo, les hubiera puesto el fragmento en el que toca una obra de Chopin. Un nazi le encuentra escondido en el gueto de Varsovia como si fuera un animal, buscando una lata de comida. Lo mira con mucha superioridad. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace aquí? Parece que lo va a deportar de nuevo a Auschwitz para matarlo, pero por curiosidad dice: ¿y usted a qué se dedicaba? ¿No? Yo era pianista. Dice: bueno, pues toque un poco. Y entonces de repente ese animal empieza a tocar el fragmento de Chopin, y es muy bonito porque resurge, ¿no? Resurge lo humano que hay en él, y de repente hay un momento que se ve en los ojos del nazi que se da cuenta de lo que acaban de hacer, ¿no? De que han matado a 6 millones de seres humanos. 2 últimas diapositivas. ¿Por qué darle vueltas a esto, ¿no? Tan horrible? ¿Por qué? ¿Por qué amargarse la vida con esto? ¿Por qué mirar hacia el pasado? ¿Por vocación escatológica? ¿Por morbo? Pues mejor vamos a vivir la vida, ¿no? Y vamos a, bueno, pues nada, vamos hoy a cenar a Ávila, a pasarlo bien. Claro, uno es para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Es decir, creo que si no lo damos una vuelta, las posibilidades de que vuelva a ocurrir son muy altas. Pero no solo es por un tema profiláctico, sino porque el horror existe, porque está cerca nuestro, ¿no? Como dice Robert Antelm, cuando lo tenemos encima estamos dentro. Porque los exterminados somos nosotros, porque es la especie humana. También porque aprendemos no solo lo que nos hace humanos en las víctimas, sino también lo que nos hace inhumanos. Pensar el Holocausto es un laboratorio perfecto para saber qué fácil es deslizarse hacia la bestialidad. A la bestialidad de Goebbels, de Himmler, de Hitler, la vejación a los judíos alemanes. Y no son 4 locos. He puesto la foto de los estadios alemanes llenos. No fue un tema de 3 locos haciendo barbaridades. Millones y millones de personas tuvieron que colaborar en este sistema de destrucción. ¿Qué nos hizo inhumanos? Y acabando ya la presentación, la aversión y el odio a la diferencia, la animalización del otro y la destrucción de la empatía que ha salido a lo largo del curso tantas veces, el culto a la personalidad, a los líderes carismáticos, la obediencia ciega a la autoridad, la ausencia de deliberación moral, de pensar esto que estoy haciendo, aunque me lo diga alguien a quien yo admiro mucho, ¿esto está bien? ¿Es correcto? ¿O hay alguien que está sufriendo por mi conducta? El irracionalismo militarista, el poder embriagador de la violencia. Hay discursos de Hitler y de Goebbels donde dice que va a estallar el mundo, que aquí va a dar un pelotazo de violencia, y todo el mundo le responde con vítores y con aplausos y con apogeo, porque la violencia embriaga, nos purifica, o sea, en el peor sentido de la palabra. O sea, huyamos de aquellas ideologías que consideran que la violencia purifica, porque lo que hace es destrucción. Me queda un minuto. Otro elemento es el poder de la masa. Esto lo ha estudiado muy bien un autor que le recomiendo mucho, judío también, Elías Canetti. El poder y la masa. Cómo la masa piensa por sí misma, se aleja del individuo, coge autonomía. La idea por encima del hombre, cualquier idea que esté por encima del sufrimiento humano hay que replanteársela. Esas utopías totalizadoras que prometen la felicidad, si la política hay que reivindicarla. Y ahora en este momento es difícil decir esto porque todo el discurso hegemónico es que la política es un horror porque los políticos son todos un horror. Si lo vemos en términos teóricos, la política es necesaria para ordenar la convivencia. Si no hay pensamiento político, no puede haber una convivencia adecuada. Pero aquellas ideologías políticas que prometen la felicidad y no una convivencia serena y sensata, cuidado con ellas, porque la felicidad seguramente no proviene de la política, proviene de otras vías como la espiritualidad, como la vida personal, como el arte, como otras cosas. Cuidado con los estereotipos y los prejuicios, cuidado con aquellos sistemas regidos por el miedo, cuidado con la indiferencia y el autoengaño. Yo creo sinceramente a los alemanes que dicen: yo es que no sabía que Auschwitz
se mataba a tanta gente. Creo que no están mintiendo del todo, pero sí que no quisieron ver, no quisieron saber. De eso sí que son responsables. Y luego, cuidado, y acabo con una cultura y con una ciencia sin rumbo ético. El desarrollo científico y tecnológico o es ético o no vale para nada. Última diapositiva, un autor que es Shil Rahman, durísimo, sobre Treblinka, le hace un epílogo a Vasily Grossman y dice, última diapositiva y acabo con esto, no les molesto más, los cadáveres vivientes de Treblinka conservaban hasta los últimos minutos no ya la apariencia, sino el alma humana. Todos ellos, sumidos en la nada, conservaron eternamente el mejor de los nombres, el que no podrán hundir en la tierra la jauría de los esbirros de Hitler y Himmler, la denominación de hombres. En su monumento la historia escribirá: aquí yace un hombre. Pues muchas gracias por su atención. Gracias. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Me parece que este es un tema muy actual, desgraciadamente, porque sigue sucediendo en muchos lugares del mundo y, por ejemplo, ayer de eso dieron testimonio pues varias personas, ¿no? Sabemos Irak, Colombia, etcétera, pues son lugares donde el mal tiene a muchas personas repitiendo una y otra vez lo mismo y por eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Una pregunta por aquí. Gracias. Yo tengo una curiosidad y una inquietud desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología, sobre todo grupal. Porque esta mañana se habló mucho del círculo del víctima y la víctima y el victimario, ¿verdad? Habían diferentes puntos de vista. Si una persona que ha sido víctima, habían algunos ponentes aquí que decían que, bueno, iba a repetir la misma actitud, el mismo comportamiento, se iba a convertir en un victimario. Otros pensaban que la mayoría no lo iba a hacer. Pero mi pregunta es a nivel grupal, a nivel colectivo, porque tu presentación ha sido a nivel grupal. ¿Qué estudios hay? ¿Qué análisis hay de lo que el Estado de Israel está haciendo con el pueblo palestino? Que está repitiendo precisamente las mismas actitudes. ¿Es que se trata, o se podría asumir que se trata de una actitud similar a la del comportamiento del víctima hacia victimario? Puesto que lo que estamos viendo son cosas muy similares: limpieza étnica, genocidio, robo de tierras, bueno, los alemanes en la guerra se apropiaban de tierras, aniquilamiento de la identidad del pueblo palestino, ocupación en pleno siglo XXI. La Iglesia, por cierto, no ha dicho mayor cosa. Occidente calla. El drama se repite, pero se repite trágicamente por las víctimas o descendientes de las víctimas del Holocausto. Por cierto, hay muchos sobrevivientes del Holocausto que han levantado su mano y han dicho: en nuestro nombre no. A mí me interesa saber, desde el punto de vista psiquiátrico grupal, ¿cómo ven ustedes esto? Bueno, bien. Un tema... me cuesta a ver si le respondo sin escorarme excesivamente a lo que es también un análisis político de la situación, donde cada uno seguramente tenemos nuestra visión y puede haber discrepancias, ¿no? Voy a intentar contextualizarlo. O sea, en primer lugar, es verdad que se ha hablado a lo largo del día de hoy de la compulsión a la repetición y la idea de que el traumatizado puede salir de la experiencia traumática a partir de una reproducción de patrones de agresión. Esto daría pie efectivamente a una reflexión, que es la que usted hace, llevándolo de lo individual a lo grupal, a el comportamiento que tiene actualmente Israel contra los palestinos, que efectivamente están en una situación de enorme debilidad.
Yo que he estado varias veces en Israel, efectivamente, la situación de los palestinos es flagrante, es una situación escandalosa. Hay que reivindicar por parte del resto del mundo, efectivamente, los derechos de los palestinos. Pero yo añadiría, creo que para ser lo más justo posible, varias cosas. Una, que la sociedad de Israel no es uniforme, que hay una gran crítica dentro de Israel, que no hay... hay intelectuales israelíes y algunos, como usted comenta, directamente supervivientes del Holocausto, que han denunciado acciones como lo del Líbano de hace unos años o recientemente alguna entrada en Gaza y Cisjordania. Es decir, que hay un debate, primer punto. Segundo, que en Israel no tienen un plan sistemático de aniquilación del pueblo palestino. Es decir, es verdad que pues tienen la idea de que han sido atacados no solo por los palestinos, sino por otros países árabes, y entonces que tienen que estar muy alerta y que tienen que ocupar más territorio para ellos. Digo su discurso, no digo que yo lo comparta. Su discurso es: tenemos que protegernos porque estamos en peligro y estamos rodeados y estamos en una situación de vulnerabilidad. Pero su plan ideológico, a diferencia de Hitler, que tenía un plan ideológico de aniquilación, no es aniquilar a los palestinos. Insisto que he empezado diciendo que quizá Israel debe reflexionar mucho más sobre los derechos de los palestinos y tiene que tener una actitud en este proceso de paz, que ojalá lo sea de paz, mucho más de tender la mano y de dialogar. Pero en defensa de Israel diré que no tienen un plan de aniquilación a los judíos. De todas formas, en fin, no sé si es un tema tan complicado y donde yo tengo mi visión, pero no quiere decir que sea la adecuada. ¿Hay estudios psiquiátricos o psicológicos que explican el comportamiento de Israel? Pues no, porque estamos viéndolo a tiempo real y para hacer estudios científicos necesitamos mucho más tiempo y perspectiva. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos ya que ir terminando el tiempo de ahora. Tendremos a continuación a las 6:30 los talleres. En la puerta está anotado dónde es cada uno de los talleres. Creo que en el taller de Ana Ruiz y en el taller de contemplación quedan aún plazas, y en el mío, salvo que alguien decida cambiarse en último momento, creo que estaba lleno, creo. Si no, pues preguntáis en recepción. Muchas gracias. Sí, ahí está. Claro, nada, fenomenal, no. Además he tenido una horita que está muy bien. Sí, se nota, ¿no? Que